Hace 20 años, una pequeña organización dedicada a la conservación de la naturaleza inició un experimento que en aquel momento muchos expertos consideraban completamente absurdo. En lugar de construir otro parque nacional o inventar nuevas máquinas, decidieron crear una enorme reserva salvaje privada en el corazón seco de Texas, un lugar donde, hace muchísimo tiempo, millones de bisontes caminaban libremente por las praderas. Nadie imaginaba que aquel proyecto cambiaría por completo la manera en la que la humanidad entiende la restauración de la naturaleza, el cambio climático y la recuperación de ecosistemas destruidos. Los científicos devolvieron 5.000 bisontes a una región que ya había sido considerada perdida para siempre. Era una tierra cubierta de polvo, tan seca que apenas podía crecer hierba. Pero lo que ocurrió después fue tan increíble que incluso las imágenes de satélite fueron clasificadas inicialmente como errores técnicos. En menos de 2 años, un territorio muerto comenzó a transformarse nuevamente en una pradera viva y verde. Expertos de todo el mundo quedaron completamente sorprendidos. Algunos incluso aseguran hoy que la humanidad ha entendido la naturaleza de manera equivocada durante décadas. Y antes de continuar con esta historia increíble, escribe ahora mismo en los comentarios qué piensas tú. ¿Crees que los animales realmente pueden salvar ecosistemas enteros? Y si te fascinan las historias sobre ciencia, naturaleza y descubrimientos sorprendentes, suscríbete ahora al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia más. Porque lo que estás a punto de escuchar parece más una película de ciencia ficción que un experimento real. Pero antes de que los bisontes regresaran, era necesario comprender lo grave que se había vuelto la situación de aquella tierra. Durante décadas, el ganado había pastado en la zona. Para muchas personas, las vacas y los bisontes parecen casi iguales, pero en realidad se comportan de manera completamente distinta. Las vacas son extremadamente selectivas para comer. Siempre buscan los mejores pastos y dejan el resto intacto. A lo largo de muchos años, ese comportamiento eliminó las plantas nativas más importantes de la región. En su lugar comenzaron a dominar especies invasoras como los árboles de mezquite y arbustos espinosos que se extendían sin control. Para el año 2010, el territorio fue oficialmente clasificado como matorral semiárido. Suena técnico, pero en realidad significaba algo muy simple. La tierra estaba muriendo. El suelo comenzó a desintegrarse lentamente. Sin una capa espesa de hierba que lo protegiera, la parte superior de la tierra era arrastrada por el viento o desaparecía durante las escasas lluvias intensas. El terreno se volvió duro como cemento. El agua ya no podía penetrar y simplemente corría sobre la superficie. Poco a poco, el nivel de agua subterránea comenzó a caer. Se formó entonces un círculo destructivo. Cuanta menos hierba existía, más duro se volvía el suelo. Y cuanto más duro era el suelo, más difícil resultaba que creciera nueva vegetación. Los rancheros luchaban desesperadamente para mantener con vida a sus animales. Se gastaron millones de dólares intentando restaurar artificialmente la región. Se utilizaron máquinas pesadas, se arrancaron arbustos y se instalaron costosos sistemas de riego. Pero sin importar cuánto dinero se invirtiera, el desierto siempre terminaba ganando. Las enormes praderas que alguna vez cubrieron Norteamérica habían desaparecido casi por completo. Solo quedaban polvo, espinas y tierra seca. Algunas personas comenzaron incluso a creer que la región estaba maldita. Otros pensaban que el suelo ya no podía volver a sostener vida. Entonces, un pequeño grupo de científicos tomó una decisión radical. Querían devolver a los habitantes originales de la pradera para revertir más de 140 años de destrucción. Y lo más increíble era que no pensaban hacerlo lentamente. Normalmente, los científicos introducen pocos animales y observan durante años antes de continuar. Pero este experimento rompería todas las reglas. En el año 2019 comenzó el proyecto. 5.000 bisontes de las llanuras fueron liberados en un territorio de 150.000 acres. Muchos expertos pensaron que aquello sería un desastre total. La tierra ya tenía problemas para alimentar unas pocas vacas, así que parecía imposible que pudiera soportar miles de enormes bisontes. Granjeros e incluso algunos científicos estaban convencidos de que los animales destruirían la poca vegetación restante. La mayoría creía que pasarían 20 o 30 años antes de notar cambios importantes. Nadie esperaba un milagro. Pero desde el primer día los bisontes se comportaron de manera totalmente distinta al ganado. Las vacas buscan plantas específicas. Los bisontes, en cambio, comen prácticamente todo lo que encuentran. Como gigantescos cortacéspedes vivos, comenzaron a desplazarse por la región.
No solo consumían hierba, también destruían pequeños árboles de mezquite y aplastaban los arbustos duros que habían dominado el paisaje durante décadas. En apenas un mes, la manada había recorrido casi toda la región. Desde lejos, el comportamiento parecía caótico. Los bisontes arrancaban plantas hasta dejarlas pegadas al suelo y golpeaban la tierra con sus enormes pezuñas. Muchos observadores pensaron que los animales estaban destruyendo definitivamente el ecosistema, pero justamente ese impacto era lo que la naturaleza había estado necesitando durante más de 100 años. Las hierbas originales de la pradera evolucionaron junto a los bisontes durante miles de años. Sus raíces crecían profundamente bajo tierra y estaban perfectamente adaptadas para sobrevivir al pisoteo y al pastoreo extremo. De hecho, eso las hacía más fuertes. Las especies invasoras, por el contrario, no tenían raíces profundas y no podían soportar el constante movimiento de los bisontes. Algunos científicos desarrollaron incluso una teoría casi imposible de creer. Piensan que el poderoso sonido producido por miles de bisontes corriendo juntos podría actuar como una especie de llamada natural para despertar la tierra. Las vibraciones podrían penetrar profundamente en el suelo y activar hongos y microorganismos dormidos. Si eso fuera cierto, los bisontes serían mucho más que simples animales. Serían auténticos motores biológicos capaces de reactivar la tierra desde dentro. Tal vez eso explica por qué el desierto comenzó a transformarse mucho más rápido de lo que cualquier computadora había considerado posible. Uno de los cambios más sorprendentes ocurrió con los árboles de mezquite. Durante décadas, esas plantas habían absorbido casi toda el agua disponible, pero los bisontes comenzaron a comerse inmediatamente los brotes jóvenes antes de que pudieran crecer. Además, los enormes animales se rascaban contra los árboles más viejos, derribándolos o arrancándoles la corteza. De repente ocurrió algo que habría costado millones de dólares si los humanos hubieran intentado hacerlo con máquinas. Los bisontes limpiaban enormes extensiones de tierra completamente gratis, simplemente siguiendo sus instintos naturales. Y aquello era solo el comienzo. Cada día, un solo bisonte producía aproximadamente 50 libras de estiércol. En total, la manada dejaba unas 250,000 libras de fertilizante natural sobre el desierto diariamente. Pero no se trataba solamente de nutrientes. Los animales estaban a punto de despertar un antiguo secreto enterrado bajo la tierra durante más de un siglo. Uno de los mayores problemas del suelo tejano era que se había compactado tanto que prácticamente estaba muerto. Cuando llovía, el agua no lograba penetrar en la tierra. Simplemente se acumulaba sobre la superficie y luego desaparecía rápidamente por evaporación o corría hacia zanjas lejanas. Las semillas no podían brotar en un suelo tan duro, pero los bisontes poseen una capacidad natural que ninguna tecnología humana ha logrado imitar. Les encanta revolcarse en el polvo. Cuando un animal de casi 1000 kilos se deja caer sobre el suelo y comienza a girar sobre sí mismo, crea enormes depresiones circulares en la tierra. Estas cavidades, conocidas como wallows, pueden medir varios metros de ancho y profundidad, y con 5,000 bisontes moviéndose constantemente comenzaron a aparecer miles de estas depresiones por toda la región. Tiempo después llegaron las lluvias y ocurrió algo extraordinario. Las cavidades creadas por los bisontes funcionaron como pequeños depósitos naturales de agua. En lugar de escapar inmediatamente, el agua permanecía atrapada y podía filtrarse lentamente hacia el interior del suelo. Y allí abajo esperaba algo increíble. Bajo la tierra seca de Texas permanecían ocultas semillas dormidas desde 1900. Hacía más de 100 años. Semillas de antiguas flores silvestres y pastos originales de la pradera que simplemente esperaban las condiciones correctas para despertar. Después de más de un siglo de oscuridad, comenzaron a germinar. Algunos científicos incluso sospechan que ciertas plantas solamente crecen cuando detectan la presencia de estiércol de bisonte en el suelo. Aunque suene extraño, ciertas especies podrían haberse adaptado durante miles de años a depender directamente de estos animales. Tal vez las semillas no necesitaban solamente agua, necesitaban el regreso de los bisontes. En apenas 6 meses comenzaron a aparecer especies vegetales que no se habían visto en aquella parte de Texas desde la década de 1950. Era como si la propia tierra hubiera recuperado la memoria. Muy pronto el paisaje empezó a transformarse más rápido de lo que incluso los investigadores más optimistas habían imaginado. Allí donde los bisontes habían excavado, pisoteado y rodado sobre el polvo, comenzó a surgir nueva vida. Pastos nativos como el blue grama y el buffalo grass empezaron a extenderse como una gigantesca ola verde sobre el suelo seco.
Donde antes solo existían polvo y espinas, apareció una gruesa cubierta vegetal. En apenas 1 año y medio, la cobertura de plantas aumentó de aproximadamente 30% a 65%. Para muchos científicos aquello parecía imposible. Los cambios fueron tan extremos que los datos satelitales de la NASA fueron considerados inicialmente errores informáticos. Los programas simplemente no podían aceptar que una región desértica pudiera convertirse nuevamente en una pradera verde en tan poco tiempo. Pero los datos eran reales. La naturaleza estaba haciendo algo que los modelos modernos no podían explicar, y los animales de la región lo notaron inmediatamente. Incluso antes de que los científicos publicaran sus primeros informes, miles de aves comenzaron a regresar. Durante años, aquella tierra había permanecido silenciosa. Había muy poca agua, casi nada de comida y escasos lugares donde refugiarse. Quizás se podía ver un coyote hambriento o un halcón solitario buscando algún pequeño reptil, pero el territorio parecía vacío. Con la llegada de los bisontes, todo cambió. Porque 5,000 bisontes no solamente traen de regreso a su propia especie, devuelven un sistema entero. Estos gigantes no solo transportan nutrientes por la tierra, también generan vida en cada nivel del ecosistema. Y eso incluye también la muerte. En una manada tan grande, algunos animales jóvenes no sobreviven a inviernos difíciles o largos desplazamientos. Sus cuerpos se convierten entonces en una gigantesca fuente de alimento para otras especies, algo que había desaparecido de aquella región durante más de 100 años. Durante el primer año después del regreso de los bisontes, la población de coyotes prácticamente se triplicó. Pero ya no eran los animales débiles y solitarios de antes. Ahora aparecían grupos fuertes que criaban cachorros gracias a la abundancia de alimento disponible cerca de la manada. Después llegaron las águilas. Las águilas reales comenzaron a verse más que nunca en el Texas moderno. Su número aumentó aproximadamente un 400%. Para estas enormes aves cazadoras, la presencia de bisontes significaba seguridad, comida y espacios abiertos para cazar. Parecía como si todos los depredadores del continente hubieran escuchado una llamada invisible. Pero el regreso de los cazadores provocó algo aún más profundo. Los científicos lo llaman cascada trófica. Es un fenómeno sorprendente donde los depredadores terminan ayudando indirectamente a las plantas. Sin enemigos naturales, animales pequeños como conejos y perros de la pradera pueden multiplicarse sin control. Y cuando eso ocurre, consumen cada nuevo brote de hierba antes de que pueda crecer. Pero ahora, los coyotes y las águilas mantenían sus poblaciones bajo control. Gracias a eso, la vegetación finalmente tenía tiempo suficiente para desarrollar raíces profundas y estabilizar el suelo. Toda la pradera comenzó a sanar. Algunos investigadores incluso han propuesto una teoría todavía más extraña. Creen que los bisontes podrían comunicarse con otras especies animales mediante olores, vibraciones y señales químicas. Cuando la manada se desplaza, deja una mezcla de tierra removida, minerales, estiércol y aromas naturales. Algunos científicos piensan que estas señales indican a otros animales dónde encontrar agua y alimento, como una especie de GPS natural invisible. Tal vez eso explique por qué tantas especies regresaron tan rápido, incluso aquellas que habían desaparecido durante más de un siglo. Era como si los bisontes estuvieran dirigiendo una gigantesca orquesta natural donde cada criatura sabía exactamente cuándo debía aparecer. Y entonces ocurrió algo que dejó sin palabras incluso a los biólogos más experimentados. Durante el segundo año del proyecto aparecieron pumas en la región. Estos animales necesitan enormes territorios y una fuente constante de grandes presas para sobrevivir. Su regreso fue la señal definitiva de que el ecosistema volvía a funcionar. 2 años antes, aquel lugar era una tierra seca y prácticamente muerta. Ahora, pumas salvajes cazaban entre manadas de bisontes libres. La región ya no parecía un desierto. Había vuelto a convertirse en naturaleza salvaje. Pero los cambios más impresionantes no ocurrieron únicamente entre los grandes animales. La verdadera transformación estaba sucediendo en lugares invisibles para la mayoría de las personas. Bajo las pezuñas de los bisontes, la vida comenzó a explotar literalmente. Los investigadores descubrieron que la cantidad de especies de insectos aumentó de manera espectacular. En solo 3 años, el número pasó de 47 especies registradas a más de 300. Abejas nativas, mariposas y pequeños polinizadores regresaron en cantidades enormes para alimentarse de las flores silvestres que crecían en las depresiones creadas por los bisontes. Y después ocurrió algo todavía más increíble. El agua comenzó a regresar.
Antiguos arroyos que habían permanecido secos durante décadas empezaron a fluir nuevamente. Algunas corrientes que los habitantes locales consideraban desaparecidas para siempre reaparecieron lentamente entre la vegetación. La razón era sorprendentemente simple. El nuevo pasto había cambiado completamente el suelo. Antes, la tierra era dura como arcilla seca, pero ahora funcionaba como una enorme esponja natural. Cuando llegaban lluvias intensas, el suelo sano absorbía el agua, la retenía y luego la liberaba lentamente durante semanas o incluso meses. El nivel de agua subterránea subió tan rápido que en algunos lugares parecía que el agua brotaba directamente desde la tierra. 5.000 animales habían logrado combatir la sequía mejor que décadas enteras de proyectos humanos. Y todo eso ocurrió sin máquinas gigantescas, sin químicos industriales y sin tecnologías futuristas. Los bisontes solamente necesitaban ser bisontes. Sin embargo, el cambio más importante seguía siendo prácticamente invisible para los ojos humanos. Muy por debajo de la superficie estaba ocurriendo algo que posiblemente podría influir incluso en el clima global. Hoy en día, casi todo el mundo habla de plantar árboles como solución contra el cambio climático. Los bosques se consideran símbolos de esperanza porque absorben dióxido de carbono de la atmósfera. Pero quizás hemos estado mirando en la dirección equivocada durante todo este tiempo, porque una pradera saludable podría almacenar incluso más carbono que muchos bosques, y además lo hace de una manera mucho más estable. Cuando un bosque se incendia, gran parte del carbono almacenado en los árboles vuelve rápidamente a la atmósfera, pero en las praderas sucede algo diferente. La mayor parte del carbono permanece enterrado profundamente bajo tierra, dentro de las raíces y el suelo. Antes del regreso de los bisontes, la tierra tesana liberaba carbono constantemente. El suelo erosionado y las plantas muertas devolvían lentamente ese carbono al aire. Pero con los bisontes regresó un antiguo ciclo natural. Las hierbas originales de Norteamérica poseen sistemas de raíces gigantescos. Algunas se extienden 3, 4 o incluso 5 metros bajo tierra, y allí abajo almacenan enormes cantidades de carbono. La pradera funciona casi como un bosque invertido. Sobre la superficie se ve apenas 1 metro de hierba, pero debajo existe una gigantesca red de raíces llenas de carbono atrapado. Cuando los bisontes comen la parte superior de las plantas, estas reaccionan enviando todavía más energía hacia sus raíces. Así se forma una enorme reserva subterránea de materia orgánica. Durante el segundo año del proyecto llegaron los primeros análisis del suelo, y los científicos quedaron completamente impactados. La cantidad de carbono almacenado había aumentado aproximadamente un 40%. Al principio nadie creyó los resultados. Los investigadores pensaron que sus equipos estaban averiados. Volvieron a enviar muestras al laboratorio una y otra vez. Revisaron las máquinas, recalibraron instrumentos y repitieron todas las mediciones, pero cada resultado mostraba exactamente lo mismo. Las cifras eran correctas. La Tierra estaba absorbiendo enormes cantidades de carbono a una velocidad que parecía imposible. Ninguna tecnología moderna creada por humanos había conseguido algo parecido. Cuando los científicos calcularon el impacto total sobre las 150.000 acres del proyecto, las cifras se volvieron gigantescas. Los 5.000 bisontes estaban eliminando aproximadamente 75.000 toneladas de carbono de la atmósfera cada año. Para entender mejor ese número, los expertos lo compararon con automóviles. Era equivalente a retirar permanentemente unos 16.000 coches de las carreteras. Y lo más impresionante era que no se necesitaban fábricas enormes, ni complejas máquinas de captura de carbono, ni inversiones multimillonarias. Todo ocurría de forma natural. Los animales simplemente caminaban, comían hierba, fertilizaban la tierra y seguían el ritmo de la naturaleza como lo habían hecho durante millones de años. Entonces comenzó a surgir una pregunta incómoda. ¿Y si la humanidad ha ignorado durante décadas soluciones que la propia naturaleza ya había desarrollado? Nuestra sociedad suele pensar que problemas enormes requieren tecnologías enormes. Por eso construimos máquinas capaces de filtrar dióxido de carbono o buscamos maneras artificiales de modificar el clima. Pero en medio de Texas, 5.000 animales salvajes parecían estar superando a muchas de nuestras mejores tecnologías simplemente existiendo. Y precisamente por eso empezaron a aparecer algunas de las teorías más extrañas alrededor del proyecto. Algunos biólogos y observadores de fauna comenzaron a creer que los bisontes podrían ser mucho más que simples herbívoros. Para muchos esto suena completamente loco, pero personas que han convivido durante años con las manadas aseguran que los animales parecen moverse como si entendieran la tierra.
Las manadas parecen dirigirse instintivamente hacia las zonas más dañadas. Pastan donde las plantas necesitan fortalecerse y abandonan el lugar exactamente cuando el suelo empieza a recuperarse. Algunas personas incluso afirman que los bisontes siguen líneas naturales de energía de la Tierra. Otros creen que comparten información mediante vibraciones, olores y movimientos, actuando como un único organismo gigante. Nada de eso ha sido probado científicamente, pero los resultados sí son reales. Los bisontes restauraron el agua, regresaron las aves, revivieron el suelo, detuvieron la erosión. Transformaron un paisaje moribundo en un ecosistema vivo. Y todo esto conduce a una pregunta fascinante. ¿Qué pasaría si este modelo se aplicara a una escala mucho mayor? Las grandes llanuras de Norteamérica cubren aproximadamente 500 millones de acres. Gran parte de ese territorio se encuentra hoy agotado por décadas de sobrepastoreo y agricultura intensiva. Muchos expertos advierten que algunas regiones avanzan lentamente hacia una nueva catástrofe ambiental parecida al Dust Bowl de los años 1930. Pero el proyecto de Texas abrió una posibilidad que antes parecía imposible. ¿Y si los bisontes pudieran regresar, aunque fuera a una pequeña parte de esas tierras? Incluso si solo un 10% de las grandes llanuras fuera restaurado con manadas salvajes, las consecuencias podrían sentirse en todo el planeta. Millones de toneladas de carbono quedarían almacenadas bajo tierra. Los sistemas de agua podrían estabilizarse nuevamente. Miles de especies encontrarían hábitats seguros otra vez. La solución quizás ya existe. El problema no es la falta de conocimiento, el problema es el espacio, porque casi toda la antigua tierra de los bisontes pertenece actualmente a la industria ganadera. Y ahí es donde la historia se vuelve complicada. Los rancheros no son enemigos. Muchas familias han trabajado esas tierras durante generaciones y siguieron un sistema que durante décadas parecía normal. Pero el proyecto dejó algo muy difícil de ignorar. El sistema moderno, basado en meat-of-metas ganado, funciona de manera completamente diferente al antiguo ecosistema de la pradera. Las vacas suelen permanecer demasiado tiempo en las mismas áreas, consumen siempre las mismas plantas y debilitan lentamente el suelo. No migran como los bisontes ni ayudan a restaurar la tierra de la misma manera. Eso no significa que las vacas sean malas. Pero quizás el sistema industrial que las rodea ya no sea sostenible. Por eso este experimento provocó debates intensos en todo el mundo. Porque ya no se trata solamente de animales o de conservación, se trata de nuestra idea de progreso. Muchas personas creen que el futuro depende únicamente de más tecnología, más máquinas y más control humano. Pero los bisontes parecen demostrar algo completamente diferente. Tal vez el verdadero progreso no siempre está delante de nosotros. Quizás parte de la respuesta se encontraba en el pasado todo este tiempo. Hace siglos, millones de bisontes recorrían Norteamérica como enormes olas vivientes. Aquellas manadas ayudaban a regular el clima, proteger el suelo y mantener el agua limpia de forma natural. Y ahora, después de tanto tiempo, una pequeña parte de ese sistema ha comenzado a despertar nuevamente. Tal vez la lección más importante de toda esta historia sea esta. La Tierra ya sabe cómo curarse a sí misma. Nosotros solo tenemos que dejarla hacerlo. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que los bisontes podrían ayudar realmente a combatir el cambio climático? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó esta increíble historia, dale like, suscríbete al canal y activa la campana para más historias fascinantes sobre naturaleza, a ciencia y los mayores misterios de nuestro planeta.